Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, uno de los escritores más influyentes de la literatura universal, nació el 11 de noviembre de 1821 en Moscú. Su vida estuvo marcada por el sufrimiento, los conflictos internos y una aguda sensibilidad hacia las tensiones sociales y espirituales de su tiempo. Estas experiencias no solo moldearon su obra, sino que lo convirtieron en un cronista excepcional de la condición humana. Hijo de un médico militar y de una madre devota, la infancia de Dostoyevsky estuvo rodeada de contrastes. Su padre, severo y autoritario, tenía un carácter áspero que contrastaba con la dulzura y religiosidad de su madre. Esta dualidad marcó profundamente al joven Fyodor, quien desde temprano mostró un interés por las emociones humanas y las dinámicas familiares. La muerte de su madre, cuando él tenía 15 años, y el posterior asesinato de su padre en circunstancias misteriosas dejaron en él heridas emocionales que lo acompañarían toda su vida. Dostoyevsky fue enviado a San Petersburgo para estudiar en la Academia de Ingenieros Militares, pero su verdadera pasión siempre fue la literatura. Abandonó la ingeniería poco después de graduarse para dedicarse completamente a escribir. Su primera novela, Pobres Gentes del 1846, fue recibida con entusiasmo por la crítica, que lo proclamó como una nueva promesa literaria. Sin embargo, los años siguientes estuvieron llenos de altibajos. Su participación en círculos intelectuales de corte socialista lo llevó a ser arrestado en 1849 por el régimen zarista y condenado a muerte. En el último momento, cuando ya se encontraba frente al pelotón de fusilamiento, la pena fue conmutada por trabajos forzados en Siberia. El tiempo que pasó en Siberia fue un punto de inflexión en su vida y obra. Allí, entre criminales y marginados, Dostoyevsky experimentó de primera mano el sufrimiento humano en su forma más cruda. Fue también en Siberia donde redescubrió su fe ortodoxa, que se convertiría en un pilar central de su pensamiento y un tema recurrente en sus escritos. Su experiencia en el exilio transformó su visión del mundo, llevándolo a reflexionar sobre la redención, la libertad y la lucha entre el bien y el mal. A su regreso a San Petersburgo, Dostoyevsky retomó su carrera literaria con renovado vigor. Obras como Memorias del subsuelo del 1864 muestran a un autor que explora los rincones más oscuros de la psique humana, cuestionando las ideas de progreso y racionalidad que dominaban su época. Fue contemporáneo de figuras como Iván Turgenev y León Tolstói, con quienes mantuvo relaciones complejas. Mientras que Tolstói representaba una visión más optimista del espíritu humano, Dostoyevsky se sumergía en las contradicciones y conflictos internos de sus personajes, mostrando una humanidad profundamente dividida. La obra de Dostoyevsky se caracteriza por su intensidad emocional y su profundidad psicológica. Sus novelas no son solo historias, sino verdaderos tratados sobre la moral, la religión y la naturaleza humana. En Crimen y Castigo del 1866, probablemente su obra más conocida, explora las consecuencias psicológicas y morales de un asesinato, planteando preguntas sobre la culpa, el arrepentimiento y la redención. Este libro es un ejemplo perfecto de su habilidad para crear personajes complejos y realistas, como Raskolnikov, cuyo dilema moral resuena en lectores de todas las épocas. Otra de sus obras fundamentales es Los hermanos Karamazov del 1880, considerada por muchos su opus magnum. En esta novela, Dostoyevsky aborda temas como la fe, la libertad, el amor y el sufrimiento a través de la historia de tres hermanos que representan diferentes aspectos de la naturaleza humana. Es en este libro donde se encuentra la famosa leyenda del Gran Inquisidor, un pasaje que sintetiza muchas de las preocupaciones filosóficas y teológicas del autor. La filosofía de Dostoyevsky es profundamente existencial y anticipa muchas de las ideas que serían desarrolladas por pensadores como Nietzsche, Kierkegaard y Sartre. En sus obras, Dostoyevsky cuestiona las ideologías utópicas y materialistas de su tiempo, defendiendo una visión del ser humano como un ser irracional y contradictorio, pero capaz de encontrar sentido en el sufrimiento y la fe. Para él, la libertad es un don divino, pero también una carga que puede llevar al hombre a la autodestrucción si no se ejerce con responsabilidad. A lo largo de su vida, Dostoyevsky luchó con problemas financieros y de salud. Era propenso a la epilepsia, una enfermedad que no solo afectó su vida cotidiana, sino que también influyó en su escritura. Muchos de sus personajes, como el príncipe Miskin en El idiota 1869, presentan características epilépticas, reflejando las experiencias personales del autor. Además, sus problemas con el juego y las deudas lo llevaron a escribir bajo una enorme presión, produciendo algunas de sus obras maestras en circunstancias extremas.
A pesar de estas dificultades, Dostoyevski nunca dejó de escribir ni de buscar respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia. Su obra refleja una lucha constante por comprender la naturaleza del bien y el mal, la libertad y la fe, la desesperación y la esperanza. Su legado perdura como un testimonio de la complejidad y la profundidad de la experiencia humana, inspirando a generaciones de lectores y escritores. Fyodor Dostoyevski murió el 9 de febrero de 1881 en San Petersburgo, dejando un vacío irreparable en la literatura rusa y mundial. Sin embargo, sus ideas y su arte continúan siendo una fuente inagotable de inspiración y reflexión, recordándonos que, en palabras del propio autor, la belleza salvará al mundo. Dostoyevski, en su obra Memorias del subsuelo, del 1864, nos confronta con una de las exploraciones más inquietantes y reveladoras de la naturaleza humana. Este texto, precursor del existencialismo, constituye una meditada crítica al racionalismo utópico y a las nociones de progreso que marcaban el siglo XIX. A través de la voz del hombre del subsuelo, Dostoyevski expone los abismos de la psique humana, subrayando su complejidad, irracionalidad y paradojas. El narrador, un funcionario retirado que vive en un aislamiento autoimpuesto, comienza con una declaración que marca el tono del libro: «Soy un hombre enfermo. Soy un hombre malo». Con estas palabras, Dostoyevski introduce un monólogo introspectivo que desmantela las pretensiones del racionalismo iluminista. Este hombre del subsuelo es profundamente consciente de su propia alienación, su resentimiento y su inhabilidad para reconciliar su intelecto con sus emociones. Uno de los temas centrales de la obra es la crítica al determinismo racionalista. En la Rusia de Dostoyevski, autores como Nikolai Chernyshevsky proponían que el ser humano actuaría siempre de acuerdo a su interés racional si las condiciones sociales y materiales lo permitían. Dostoyevski rechaza esta idea, argumentando que el ser humano es inherentemente irracional y que, con frecuencia, actúa en contra de su propio interés solo para afirmar su libertad. Como dice el narrador, ¿qué importa que este o aquel resultado me convenga o no? Si quiero conservar mi capricho, haré lo que desee, aunque vaya en contra de mi beneficio. La libertad, para Dostoyevski, no es solo un concepto abstracto sino una fuerza viva y conflictiva. El hombre del subsuelo muestra cómo la afirmación de esta libertad puede llevar a la autodestrucción. En este sentido, el texto anticipa las ideas de Jean-Paul Sartre y Albert Camus, quienes también exploraron la paradoja de la libertad humana y la búsqueda de significado en un mundo absurdo. Sin embargo, mientras Sartre y Camus se enfocan en la creación de sentido, Dostoyevski subraya las consecuencias psicológicas y morales de esta lucha. La segunda parte de la obra, titulada A propósito del aguacero, ejemplifica las ideas presentadas en la primera. En este episodio, el narrador relata un incidente humillante en el que su orgullo lo lleva a una serie de acciones irracionales y autodestructivas. Obsesión, vergüenza y resentimiento se combinan en una espiral descendente que ilustra la tensión constante entre el deseo de pertenecer y la necesidad de afirmación individual. El episodio con Liza, una joven prostituta, es especialmente conmovedor. Aunque inicialmente parece que el narrador busca redimirla, pronto se revela su verdadera intención: reafirmar su superioridad humillándola. Este encuentro muestra la imposibilidad del narrador de establecer conexiones humanas genuinas y resalta la complejidad de sus motivaciones, donde el amor, la compasión y el poder se entrelazan de manera destructiva. Comparada con otras obras de Dostoyevski, Memorias del subsuelo es singular en su enfoque introspectivo y filosófico. Mientras que novelas como Crimen y Castigo o Los hermanos Karamazov desarrollan tramas complejas con múltiples personajes, esta obra se centra en la mente de un solo individuo, convirtiéndolo en un laboratorio de las contradicciones humanas. Además, dialoga implícitamente con escritores posteriores como Friedrich Nietzsche, quien admiraba la comprensión de Dostoyevski sobre la psicología humana, y Albert Camus, cuya novela, El extranjero, también aborda temas de alienación y absurdo, aunque desde una perspectiva diferente. Memorias del subsuelo no es simplemente una narración, es un manifiesto existencial y una profunda meditación sobre la condición humana. En palabras del narrador, lo más ventajoso para el hombre no es nunca el beneficio, sino el sufrimiento, el capricho y la autodestrucción. Con esta obra, Dostoyevski nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y confrontar las sombras que habitan en nuestra propia naturaleza.